Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Mijangos Pedro y pues les vengo a hablar sobre el tema de análisis de microorganismos mesófilos. Vamos a hablar aquí sobre tres subtemas, que es análisis de alimentos, reencuentro de microorganismos viables y reencuentro de aerobios mesófilos. Bueno, más de tres temas. Encuentro en placa, ¿qué más? Los resultados. También esta parte vamos a hablar de las reglas para seleccionar unas cajas para hacer los cálculos, pero eso viene siendo del subtema de cuenta en placa. Y en la cuenta en placa vamos a ver dos técnicas para hacer el procedimiento, que es la tensión de Gram y, y también la técnica de vertido en placa y la técnica de extensión superficial en placa. Bueno, comenzamos. Pero antes de comenzar, profe Jessica, sinceramente, pues gracias por haberme dado un poco más de tiempo, porque pues sinceramente, mire, el video ya lo había hecho, sino que pues Giselle estuvo fallando, ahorita ya no tiene ninguna falla, gracias a Dios ya. Ando volviendo a hacer otra vez el video porque pues había hecho el video desde el celular de mi papá, pero pues ahorita no está y está trabajando. Ahorita ando desde mi celular, ya lo chequé y está ya algo bien y pues bueno, ya después de decirle pues comenzamos. Lo que vamos a ver primero en el análisis de microorganismos mesófilos es el análisis de alimento. O sea, ¿en qué consiste? Es para determinar la existencia, tipo y el número de microorganismos que es para la microbiología. Pero en sí también es el reencuentro de placas en el método más utilizado para determinar el número de células o las unidades formadoras de colonia, o si no la UFC, en sus sílabas abreviadas en un alimento. También veremos el reencuentro de microorganismos viables, que esto se basa en el número de colonias que se desarrollan en placas previamente inoculadas, o sea, es decir, donde se introduce la sustancia o el alimento lo que se va a trabajar. Perdón por la interrupción, es que pues mi gato quería salir a hacer sus necesidades. También vamos a inoculado, o sea, es decir, introducir la sustancia o lo que vamos a analizar en este caso, como dice aquí, inoculados con una cantidad conocida de alimento e incubados, o sea, en las condiciones ambientales exactas, como por ejemplo un lugar fresco, que no esté sucio, limpio, para poder trabajar en ello. Pero también se puede conseguir una alta gama de condiciones variando tanto de la temperatura, la atmósfera, la composición y el tiempo de incubación. Pero también en un intervalo de temperaturas que en lo regular pueden crecer los microorganismos es de menos 34 grados Celsius a mayores de 90 grados Celsius. Pero ya que también en la fusión de que tres grupos de microorganismos pueden crecer en esas ciertas temperaturas. O sea, es decir, los ciclótopos crecen a temperaturas bajas, en el rango de menos 34 grados Celsius. Los mesófilos crecen a una temperatura ambiente, o sea, es decir, no tan caliente ni tan frío, en una temperatura estable. Los termofílicos crecen a una temperatura muy caliente, o sea, es decir, ya mayores de 90 grados Celsius. También ahorita vamos a ver vamos con el reencuentro de aerobios mesófilos, o sea, es decir, en este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de
desarrollarse a 30 grados Celsius en las condiciones estables. O sea, en las condiciones normal, con un ambiente estable, que no esté limpio, no tenga fallas y todo eso para poder hacer el desarrollo. Pero aparte de eso vamos a ver lo que también es un recuento bajo y el recuento alto. En el recuento alto no implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas. De la misma manera, un recuento elevado no significa presencia de flora patógena. O sea, no implica que no implica de que algo, así lo entendí, un animal o algo esté realmente enfermo y que nos pueda dañar a nosotros. Cuando realmente es un recuento elevado, la materia prima anda contaminada. O sea, es decir, al momento de extraer la materia puede que esté totalmente contaminada sin darnos cuenta y así lo estamos trabajando. También deficiencia y manipulación durante el proceso, o sea, es decir, puede ver de que al traerlo no nos damos cuenta de cómo esté la materia y así estamos trabajando. También existe la posibilidad de que la materia tenga bacterias o microorganismos patógenos, o sea, es decir, de que nos puedan enfermar a nosotros como a las otras personas. Y la inmediata alteración del procedimiento, o sea, que todo el material le pueda caer algo que no sea en sí sea alterado. También, bueno, lo que veremos al siguiente es la cuenta en placa, o sea, es decir, que se requiere investigar tanto el contenido de microorganismos viables en un alimento, pero la técnica comúnmente la cuenta en placa, pero en sí la cuenta en placa cuenta con dos técnicas más, o sea, es decir, la técnica de vertido en placa y la técnica de extensión superficial. Esas dos técnicas van variando mucho, porque en la primera técnica de vertido en placa necesitas cierto milímetros de sustancia, que es de 18 a 20 milímetros. Pero en el procedimiento va variando. Aquí lo que tenemos que hacer en el de vertido en placa es hacer todo lo que se requiere para después introducir que en sí viene siendo. En el ejemplo, cuando vimos el laboratorio, nos pidieron que un colorante y más le teníamos que echar otra cosa, pero ese viene siendo que, bueno, en caso de que teníamos que agregar el colorante en el medio de cultivo y agregarle donde estaba que un matraz el Ermeyer, le teníamos que agregar que era tipo de una sustancia o algo así y ponerlo en un área vertical para después girarlo 6 veces a la manecilla del reloj, inverso del reloj, horizontalmente y verticalmente. O sea, en sí tenemos que hacer ¿qué? 24 movimientos del 6, 6, 6 y 6. Y la de técnica de tensión superficial se puede hacer de 3 maneras: con un hisopo, con una asa de Dredaski y también con las perlas de vidrio esterilizadas. Pero también va dependiendo de cuánto tiempo y a qué temperatura tenemos que dejar el medio de cultivo para que la bacteria pueda crecer. En este ejemplo sería que los termofílicos, los mesófilos y ciclotróficos y sigrofílicos, o sea, es decir, los termofílicos deben de estar a una temperatura de 55 más menos 2 grados Celsius en un tiempo de incubación de 48 a más menos 2 horas. Los mesofílicos deben de estar a una temperatura de 35 más menos 2 grados Celsius en un tiempo de incubación de 48 más o menos 2 horas. Los ciclotróficos deben estar a una temperatura de 20 más menos 2 grados Celsius en un tiempo de incubación de 3 a
días. Los ciclofílicos deben de estar a una temperatura de 5 menos 2 grados Celsius de un tiempo de incubación de 7 a 10 días. Ahora, para el final, los resultados de lo que hayamos hecho va a contar con 3 criterios, o sea, es decir, deben de ser lógico, estadístico y funcional. En lo lógico, lo que nos quiere dar a entender es de que en lo lógico quiere que al final el resultado sea de un rango que nos van a dar, o sea, de 25 a 250 UFC. Ese quiere decir que eso está en el rango que debemos de ocupar. También está lo estadístico, o sea, es decir, también aparte de eso tenemos que considerar el duplicado y el mayor número posible de los datos. En funcionales, o sea, nos quiere entender que la falta de datos, tanto representativos, pueden ser de tomar las mejores disponibilidades. Bueno, ahora nos vamos a pasar a las reglas para seleccionar las cajas. En este caso, la primera regla sería que las cajas deben de ser representativas y tener un rango entre los 25 a o 250 UFC. O sea, las cajas deben de estar en el rango de sensibilidad que nos dan, que es decir, los 25 a UFC, de 25 a 250 UFC. También también les agregué unos ejemplos, o sea, en la cual viene siendo de las reglas para seleccionar las cajas. Pero también hay otra de las reglas que dice que si dos diluciones están dentro del rango, o sea, quiere decir del rango de los 25 a 250 UFC, se toman en cuenta para después sumar las dos diluciones y después dividirlo y sacar cada uno su factor de dilución. Pero después de eso, al haber sacado su factor, tenerlo que volver a sumar y dividir entre dos para sacar su factor de dilución final. Otra de las cajas otra de las reglas es de que también hay una leyenda. Es decir, va dependiendo de que si la muestra no es representativa o de que si el cálculo o el rango o sea, de que si la caja no está dentro del rango, aún así se toma, porque puede ser de que esté cerca del rango o alejado un poco del rango, pero aún así se toma. Y al final del resultado se le agrega valor estimado. Ahorita en uno de los ejemplos que hice les voy a decir. De hecho, hice 3 ejemplos donde el primer ejemplo va variando la primera regla, el segundo ejemplo va variando la segunda, el tercer ejemplo va variando a la tercera, o sea, de la leyenda valor estimado. También otra de las reglas que nos toman en cuenta es de cuándo y dónde debemos de considerar una sola colonia, o sea, es decir, cuando la cadena o pequeño grupo no están separados claramente entre sí, o sea, es decir, que parecen ser causados por la desintegración de un circuito, de un cúmulo de bacterias que ya están separadas de otras colonias o cadenas, o también las colonias extendidas como película entre sí, o si no, las colonias como película en las orillas de la caja o sobre la superficie del agar. Pero también hay una regla que nos dice crecimiento extendido. No sé qué le entienden a eso. Si no la entienden, yo les digo. Lo que nos queda entender de crecimiento extendido en la cuenta de placa es de que es el exceso de la superficie del medio de cultivo. O sea, es decir, que ya superó su 50% de capacidad en el medio de cultivo. O sea, sobrepasa, ya no queda en el nivel que debe de estar y pues daña en sí a la disolución o para tomarlo en cuenta se desecha. Bueno, ahora les mostraré los ejemplos que les había
había dicho sobre que viene, o sea, que viene por cada uno de las reglas. En la primera regla decía que, que la disolución debe ser representativa, que esté dentro del rango. Como por ejemplo, el ejemplo 1. En las disoluciones, que es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, en la primera dilución del duplicado A y B, esos dos duplicados están mayores a 250 UFC, o sea, sobrepasa el rango de sensibilidad. En la segunda dilución de 10 a la menos 3 están en el rango exacto, o sea, no sobrepasa y no le faltan, o sea, está dentro del rango porque el duplicado A y B de la disolución 10 a la menos 3 están en 178 y 190. Y en la dilución 10 a la menos 4 no están en el rango, otra. Sí sé que se acercan, pero no. Porque ya tenemos una disolución de que ya está dentro del rango y esa disolución la vamos a tomar. O sea, vamos a tomarla en cuenta. Y lo que vamos a hacer es sumarle los 178 más 190 para que les dé un resultado y a ese resultado le vamos a dividir. Lo que vamos a hacer es sumar los 178 más 190, que nos va a dar un total de 368. A ese 368 le vamos a dividir entre 2, que nos da un número de 184. Pero lo que tenemos que hacer es sustituirlo, agarrar los dígitos para así sacar el factor de dilución. Y como aquí tenemos aquí sería el ejemplo de 18.4, lo que tenemos que es de redondearlo en 18. Porque si fuera 18.5 sobrepasaría y sería 19. Así que pues se le tendría que poner 18 por 10 a la 4. ¿Y por qué por 10 a la 4? Si ahí dice 10 a la menos 3. Lo que tenemos que hacer es aquí cambiarle el signo, ponerle en un signo positivo y sumarle 1 para que nos dé a la 4, y por eso el resultado es 18 por 10 a la 4. En el segundo ejemplo, aquí al ver de que la primera dilución tiene un rango mayor de 250 UGC, o sea, el que se descarta. En las otras dos diluciones vemos que están en el rango, porque por ejemplo en el duplicado A y B de la segunda dilución, que es 10 a la menos 3, están en el rango de 220 y 138. O sea, es decir, están dentro del rango para poder utilizarlo. En la tercera dilusión, en duplicado A y B, el duplicado A está en 25, el duplicado B está en 28. O sea, entran dentro del rango. O sea, en este caso, tenemos que agarrar las dos diluciones, sumarlas y dividirlas para poder sacar su factor de dilución de cada una, y de eso sacar su factor de dilución final. O sea, es decir, tenemos que sumar 220 más 138, que nos da un igual, 220 más 138, que nos da 358. A eso lo tenemos que dividir entre 2 y nos da 1779. Ya le sumé, ya le dividí y nos da un total de 179. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar su vector de dilución de la primera dilución. O sea, como aquí está 179, sería que así en punto decimal sería 17.9. Se redondea a 18. Se queda la primera dilución en 18 y después esperamos a sacar la siguiente. Se suma 25 más 28. Me da un total de 53. Y lo dividimos entre 2, que me da 26.5. A ese 26.5 lo voy a redondear a 27, porque está en el número decimal de 5. Ahora lo voy a sumar esos dos, que me va a dar un total de 45
y lo voy a dividir entre 2, que me da un total de 22.5. Ahora sí voy a redondearlo a 23 porque están en punto 5, se redondea a 23 y nos da el resultado de 23 por 10 a la 4. ¿Y por qué por 10 a la 4? Si aquí está 10 a la menos 4. O sea, lo que tenemos que hacer aquí, como son dos diluciones, agarrar el más pequeño. Así igual que el ejemplo anterior, cambiarle el signo y ponerle un signo positivo y sumarle 1 para que nos dé 23 por 10 a la 4. En el último ejemplo, que viene siendo en lo de la leyenda valor estimado, lo que tenemos que hacer aquí es ver cuál de las tres diluciones está en el rango o no está en el rango, pero se acerca al rango. O sea, como la primera dilución es de 10 a la menos 2 con el duplicado A y B, está en el duplicado A 18, en el duplicado B 14. En la segunda dilución está en el duplicado A2 y el duplicado B0. En la tercera dilución el duplicado A está en 0 y el duplicado B también está en 0. Lo que tenemos que hacer aquí es agarrar la primera dilución, que es 10 a la menos 2, con el duplicado A, que está en 18, y el duplicado B, que está en 14. Lo que tenemos que hacer es sumarlo, 18 más 14, que nos da un total de 32. Después dividirlo entre 2 y nos da un total de 16. Como ya nos da un número 16 exacto, lo que tenemos que hacer es 16 por 10 a la 3 y por k a la 3. Igual como siempre les digo, el cambio de signo, que sería un número positivo más 1, que sería un total de 16 por 10 a la 3. Con la leyenda valor estimado, porque la disolución no está, o sea, sí está representativamente, pero no está en el rango de sensibilidad que requiere que ocupemos. Y pues ya es todo por hoy. Pues gracias por haberme escuchado. Pues bueno, a ver qué tal me va con el video, porque realmente, pues sí, ayer tuve un pequeños detalles para enviarle su tarea, profe, pero pues ya, gracias por su tiempo que me dio, y pues a ver si realmente me funciona. Pues si no, pues ya nos veremos para el otro semestre. Hasta luego.